Gracias. Continuamos el turno de debate. Señor Bonilla, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a empezar por el señor Javier Ureña. Yo le explico una parte de lo que usted ha dicho. Otra parte, a lo mejor usted no se da por aludido, pero se la voy a explicar. Mire, los presupuestos ficticios, como usted dice, no son los que yo hice. No. Son los que se venían haciendo durante más de una década. También cuando gobernaban ustedes. Sí, Izquierda Unida gobernó con el Partido Socialista. En aquella época se presupuestaban también concesiones de maniales, se presupuestaban también por importe de 40, de 50 millones de euros, y aquello se completaba, por ejemplo, con subvenciones ficticias. También se completaba. Se metían unas cantidades, por ejemplo, una de 10 millones de euros de una consejería, cuya justificación, según me informaban a mí los funcionarios del ayuntamiento, era un POSIT, que decía, hay que meter una subvención de 10 millones. Y ya está. Y esa era la justificación que había. Y tampoco se justificaban esas concesiones de maniales. Nosotros aportamos informes, mejores o peores, los informes no los hago yo, los hacen los técnicos municipales, y se remitían al Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda le daba el visto bueno, cosa que no ocurría en aquellos mandatos porque todavía no existía el control que se estableció entre los años 2013 y 2014 sobre los ayuntamientos. Y ese control determinó que fuera preceptivo y obligatorio tener el visto bueno del Ministerio, y se obtuvo con unos condicionados que en parte se cumplieron en la medida de las posibilidades. Había dos fórmulas. Una, acordar la no disponibilidad de créditos por el mismo importe, cosa que era inviable, y aún así, en diciembre del 17 se llevó un acuerdo y se trajo a este pleno un acuerdo de no disponibilidad de créditos. Y otra, evidentemente, era que la ejecución presupuestaria se acreditase que se había gastado menos dinero del importe correspondiente a esa partida. Y en la medida de nuestras posibilidades se hizo, hasta el punto que conseguimos reducir el déficit desde los 49 millones de euros que había en 2015, que era el presupuesto, hay que acordar, el último presupuesto aprobado que había en 2017, cuando se aprobó este, y en la ejecución presupuestaria de 2018 ese déficit se redujo en hasta 4,4 millones de euros, es decir, en más de 45 millones de euros. Esa es la realidad de los números. Por lo tanto, nosotros no engañamos a nadie, llegamos hasta el salón de plenos, dijimos lo que había que hacer, aportamos los informes y no engañamos a nadie. Se mandó al Ministerio, se aprobó, no lo hicimos. Ahora, aquí en este mandato, señor Millán y señora Orozco y señor Millán, sí se ha engañado, porque ustedes se han tirado los 2 años y medio primeros del mandato anunciando de 26 a 27 veces en prensa que iban a aprobar unos presupuestos, que los nuestros eran malísimos y que se iban a aprobar unos presupuestos. Se anunciaba una vez, se decía que se tenía el proyecto, que se tenía el borrador, se entregó un borrador que no era borrador, sin informes. Esto se ha hecho sistemáticamente durante aproximadamente 2 años y medio. Y claro, cuando se quedaron en minoría, entonces ya cambiaron el discurso. Dijeron, no los vamos a hacer porque es que es imposible hacerlos. Porque la situación económica que ha dejado el Partido Popular, que debe ser responsable de todos los males del ayuntamiento de la última década, la situación que ha dejado el Partido Popular es insostenible, y es que no se pueden hacer los presupuestos. Tuvieron 2 años y medio para hacerlos y dijeron que los iban a hacer. No lo dije yo. Si esta era la situación, ¿por qué no lo dijeron desde el principio? Sencillamente porque o no han sabido o no han querido hacer los presupuestos. Así de sencillo, porque como se ha dicho aquí, hacer unos presupuestos exige tener un plan de ciudad, una estrategia de ciudad, y ustedes no han querido tenerla. No han querido tenerla. Tienen ustedes un plan de movilidad, por ejemplo, que no sabe definir si la estación intermodal va a un sitio o va a otro. Pero es que no lo sabe ni el Ministerio. Tengo aquí la respuesta a nuestro senador Javier Márquez, donde se nos dice que de estación intermodal, nada. Que lo que se va a hacer es una remodelación de la estación de tren y que la de autobuses se está estudiando su ubicación cerca del bulevar, en el entorno, en el aparcamiento, por cierto. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice el propio estudio de movilidad suyo. Lo han aprobado. El propio estudio de movilidad, se lo paso, señor Millán, dice que la estación de autobuses va en el aparcamiento de Renfe. Y ustedes tienen un proyecto de Renfe que dice que se va a remodelar el aparcamiento y se van a invertir 3 millones de euros, entre otras cosas. Y resulta que el Ministerio dice que la estación intermodal, nada. Nos aclaramos que van a meter los autobuses en el barrio del Boulevard. ¿Han informado ustedes a los vecinos del Boulevard? Los sacamos de la Avenida de Madrid, los metemos en el Boulevard sin soterrar la vía del tren. Es uno de los ejemplos más evidentes de que cuando no se tiene plan de ciudad ni estrategia de ciudad, ni se tiene la voluntad, por ejemplo, de iniciar los trabajos de un PGO o de aprobar un presupuesto,
pasan estas cosas. Y en la segunda intervención seguiremos hablando. Muchas gracias, señor alcalde.